Saludo este día a nuestro abogado de cabecera los miércoles, el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, participa en este programa y hoy un tema muy interesante. Buen día, estimado Porfirio. Hola, Juan Carlos, buenos días. De repente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la llamada prisión cautelar para un delincuente es una medida que abusa, es una medida arbitraria, ilegal. Y eso nos llega a preocupar porque al final del día pues es una manera, parte de las notas que veíamos hace un momento, de detener a alguien que de antemano se sabe que es malo, tenerlo ahí guardado para que no vaya a fugarse. Aquí en Puebla hay una determinación sobre ese tema. Sí, es correcto, Juan Carlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa, es decir, la que por el hecho que cometes un delito de los que conocemos como graves, que los contempla el artículo 19 constitucional, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios, etcétera, merecen prisión preventiva oficiosa. Así lo marca la Constitución. Entonces, un juez, cuando está juzgando a una persona que comete un delito, no tiene más que justificar, más que apegarse a la ley y prisión preventiva oficiosa, y tu proceso lo vas a enfrentar dentro de la cárcel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y dice, oye, esto es inconvencional, esto es ilegal, para que me explique. Por lo tanto, tú, Estado mexicano, no puedes decretar esta prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque estás atacando derechos humanos del procesado. Para esto, bueno, pues como nosotros pertenecemos también a un sistema internacional y la Constitución contempla que los jueces deben aplicar un control ex oficio, cosas técnicas, es decir, que al momento que ven una norma que es inconvencional, la dejan de aplicar, pues ahí era ya un tema de carácter inclusive nacional, de decir, bueno, pues el juez de amparo o el juez del proceso puede establecer que como la Corte Interamericana ya decretó esto, pues ya no tendría que hacer una prisión preventiva oficiosa, es decir, de facto. Ahora tendría que justificarla. Bueno, ¿por qué necesito que inicies tu proceso, ofreces tu proceso dentro de la cárcel? Justificar debidamente porque te puedes sustraer de la justicia y demás. Eso, Juan Carlos, pues trajo consecuencias de todo tipo, sociales, políticas, porque pues preocupaba, criterios en contra, a favor, porque hay juristas que están a favor de la presunción de inocencia, de que precisamente no todos deben estar en la cárcel, pero hay delitos, como tú dices, que sí deben ameritar, y en su mayoría. Pero bueno, fíjate que, bueno, recientemente, y este es el consejo para aquellas personas que tienen un familiar ahorita enfrentando un proceso en la cárcel, que a lo mejor algún abogado, algún jurista, algún amparista les estableció, oye, ya con este criterio de la Corte Interamericana, exactamente, vamos a amparar para que el juez federal aplique ese control convencional y le fijen otra medida cautelar, no la prisión preventiva oficiosa, es decir, que a lo mejor enfrente el proceso en su casa, alguna garantía de tipo económico, que vaya a firmar recurrentemente. Eso es lo que se estaba pasando ahorita, ¿no? Y había amparos que estaban sustanciando en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya era una puerta de oportunidad, porque era algo que le beneficiaba al que estaba dentro de la cárcel. Sin embargo, recientemente, esto es muy importante, el primer tribunal colegiado de materia penal con sede en Puebla emite un criterio de carácter de jurisprudencia y establece, dice, momento, jueces, reténganse tantito, es decir, congelen esto hasta en tanto cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie o establezca los lineamientos claramente cómo podemos aplicar este criterio que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque también la Constitución o el Estado mexicano tiene restricciones, es decir, se protege. Si bien es cierto que tenemos que acatar ciertas determinaciones, no es menos cierto que tenemos protecciones o medidas de restricción para que no se vuelva, se salga de la soberanía del Estado mexicano. Sí. Entonces, ahorita, importante para la gente que nos está viendo, la que tiene un familiar en la cárcel, no va a pasar por el momento hasta que la Suprema Corte emita los lineamientos correctos, porque es el órgano máximo que tenemos en carácter jurisdiccional, en cómo aplicar este nuevo criterio de la Corte Interamericana, palabras más, palabras menos. ¿Y podría rechazarlo la Suprema Corte de Justicia? Mira, más que rechazarlo, Juan Carlos, va a entrar exactamente en controversia, sino, lo van a aplicar, Juan Carlos, pero con muchas restricciones, exactamente. Claro. Y después tienen que modificar la Constitución, las leyes secundarias. Wow. Entonces es un tema por importante porque se estaba ahorita, pues hasta lucrando con esto, es una realidad. Me imagino. Y por el momento se congela para hablar con términos
rápidos. Interesante la exposición este miércoles del doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera. Nos seguiremos viendo, Porfirio. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Qué gusto saludarte. Igualmente. Muy buen día.